Bienvenidos a la clase de Fisiología Digestiva de las Aves. Mi nombre es Lucila Esperón, soy ayudante de primera de la Cátedra de Fisiología Animal y la idea de hoy es que hagamos un breve repaso sobre las principales características diferenciales dentro de lo que es la fisiología digestiva en las aves. En cuanto a los temas que vamos a ver hoy, vamos a hacer un recordatorio anatómico con las principales características diferenciales anatómicas en las aves, la motilidad del tracto gastrointestinal, que también tiene bastantes particularidades y diferencias con respecto a la motilidad del tracto gastrointestinal en mamíferos, y también, por último, secreción y digestión. Bien, vamos a comenzar con el recordatorio anatómico del tracto gastrointestinal de las aves, que tiene bastantes particularidades o diferencias con respecto a los mamíferos. En primer lugar, lo que conocemos en los mamíferos como cavidad bucal, en el caso de las aves la conocemos como cavidad del pico. Es decir, todo lo que es el maxilar superior, inferior, los carrillos, los dientes, los labios, se ha convertido en lo que conocemos como pico en las aves, que tiene una estructura superior y otra inferior, y en el gráfico también observamos a la lengua. Fíjense que la lengua es un órgano mucho menos desarrollado en las aves con respecto a los mamíferos. Si bien presenta papilas gustativas, están en mucho menor cantidad. Y otra característica importante que tienen gran cantidad de la mayor parte, digamos, de las especies de las aves, es que no presentan paladar blando. Sí lo presentan las palomas, y toda la familia de las palomas presentan paladar blando, pero la mayor parte de las especies de las aves no presenta paladar blando. Y esto quiero que lo recuerden porque vamos a volver sobre esto cuando veamos las características de la deglución en las aves, ¿sí? La faringe también está poco desarrollada, es pequeña. Y luego entonces continuamos con el esófago. Fíjense que hay una estructura característica o una dilatación del esófago que está señalada como buche, ¿sí? Esto también es una particularidad que encontramos en el aparato gastrointestinal de las aves. Por supuesto que hay diferencias entre especies, así como encontramos mucha variabilidad de formas y tamaños de pico de acuerdo a las especies de aves. También esto sucede con el buche. Hay animales que tienen el buche más desarrollado, otros mucho menos, casi rudimentario. En algunas especies lo encontramos como bilobulado, pero en definitiva es una característica sobresaliente, digamos, con respecto al aparato gastrointestinal de las aves. Podríamos decir que es un lugar de almacenamiento, ¿sí?, de alimento. Bien, continuamos entonces y observamos el proventrículo, que es un órgano fusiforme. Digamos que el proventrículo sería como el productor de ácido clorhídrico y pepsinógeno del estómago de los mamíferos, ¿sí? Es como que el proventrículo es un órgano que está mucho menos desarrollado, ¿sí?, en comparación con el estómago de los mamíferos, pero fíjense que inmediatamente encontramos a la molleja, que es un órgano sí más desarrollado, muscular, ¿sí?, tiene gran cantidad de músculo. Y ahora pronto vamos a observar por qué tiene esta característica tan particular la molleja. Luego continuamos con el aparato gastrointestinal y tenemos el duodeno, que está rodeando, fíjense, al páncreas. El duodeno tiene una porción o asa descendente y una porción o asa ascendente. Luego se continúa con el yeyuno e ilion, ¿sí?, que es el resto del intestino delgado, que es difícil de poder diferenciarlo en el caso de las aves. Y por último tenemos el intestino grueso, que va a estar formado por, en este caso, en el caso de la gallina, por dos ciegos, ¿sí? Los ciegos son pares. Puede también esto variar mucho de acuerdo a las especies. Hay especies que solamente tienen un ciego, otras especies lo tienen muy poco desarrollado, casi rudimentario, y esto por supuesto va a ir de la mano con el tipo de alimentación que tenga el ave, ¿sí? En este caso, como suele ser la gallina, que es un ave granívora principalmente, presenta estos ciegos pares, bastante desarrollados, ¿sí? Luego
continúa el intestino grueso por la parte que conocemos como recto, ¿sí? Las aves carecen de colon, el colon no forma parte del intestino grueso, lo vamos a tener ausente, ¿sí? Entonces en este caso tenemos los ciegos, el recto y por último, la última estructura que vamos a encontrar se llama cloaca. Tal vez algunos la recuerden ya de otras materias como anatomía o histología, ¿sí? La cloaca está dividida en 3 porciones, que pronto también vamos a hablar de estas características. A modo de recordatorio, este preparado tan particular que muchos de ustedes deben recordar de histología es el preparado de la molleja, con esta característica tan llamativa que es el desarrollo de la cutícula protectora de la molleja, rica en queratina, por eso su gran coloración acidófila. En muchos libros de fisiología lo van a encontrar como coilina, ¿sí? C-O-I-L-I-N-A. Es una, digamos, protección que tiene la molleja ante la acción abrasiva que presenta, por supuesto, la acción misma de la molleja sobre los alimentos que llegan tal cual a ella, ¿sí? Recordemos que el ave toma el alimento con el pico y recorre gran parte del aparato gastrointestinal hasta llegar a la molleja intacto, con lo cual todo lo que es los procesos mecánicos de digestión van a producirse en la molleja, con todo lo que eso implica desde ya, ¿no? La molleja es un órgano altamente preparado para esta función por su gran desarrollo muscular. Recuerden que tiene 2 pares de músculos, 2 pares delgados y 2 pares gruesos, que ya vamos a hablar un poquito más adelante de la clase, pero es un órgano con gran desarrollo muscular y una protección importante de la mucosa dada por esta cutícula, ¿sí? Llamada coilina, que justamente la protege de la acción abrasiva durante la acción mecánica que tiene la molleja sobre los alimentos que consume el ave. En cuanto a las características anatómicas diferenciales, entonces, para resumir, podemos decir que hay una desaparición de dientes y transformación del maxilar superior e inferior en un pico, a grandes rasgos, ausencia de un paladar blando, esto es muy importante y ahora lo vamos a ver a la hora de describir la deglución en las aves. Recuerden que sí poseen paladar blando las palomas y toda la familia de las palomas, presencia de buche y un estómago muscular que está bien desarrollado, como vimos en la diapositiva anterior. Tiene un gran desarrollo muscular y esto es muy importante para todo lo que es la trituración y la acción mecánica sobre el alimento. Y por otro lado, ausencia de colon y existencia de 2 ciegos en el caso de las gallinas, pero como dijimos, esto es muy variable de acuerdo a las especies. En cuanto a la motilidad del tracto gastrointestinal de las aves, en principio vamos a hablar de la aprehensión y la deglución. Para la aprehensión del alimento, las aves se sirven del pico, así que dijimos esta estructura tan variable de acuerdo a las especies de las aves, que es la estructura que tienen las aves para poder tomar el alimento. El alimento permanece muy poco tiempo en la cavidad del pico, dijimos que lo deglute tal cual, es deglutido tras una breve mezcla con la saliva. Hay, por supuesto, glándulas salivales en la cavidad del pico, no están tan desarrolladas como en los mamíferos, pero sí cumplen un rol fundamental las glándulas salivales en las aves en cuanto a la cantidad de mucina que tienen, de mucus. Y esto es muy importante porque es lo que va a permitir, de alguna manera, lubricar el alimento para el pasaje por el aparato gastrointestinal, por lo menos en esta primer parte. Sí, ahora vamos a ver que hay otras glándulas que también colaboran con la lubricación del alimento. Recuerden que el alimento llega tal cual a la molleja, es decir, ha recorrido una parte importante del trayecto del aparato gastrointestinal hasta llegar a la molleja de manera tal cual a como la tomó el ave, con lo cual las glándulas salivales y otras glándulas presentes a lo largo del aparato gastrointestinal van a ser fundamentales para poder lubricar este alimento. El reflejo de deglución presenta, al igual que en mamíferos, una fase oral, una fase faríngea y una fase esofágica.
La fase oral, recuerden que es voluntaria. La fase faríngea tiene los dos componentes, voluntario e involuntario, y la fase esofágica, al igual que en mamíferos, es involuntaria. Algo característico que les quería mencionar con respecto a la deglución en las aves, hablando de esta característica que mencionamos anteriormente, que el paladar blando está presente solamente en las palomas y en toda la familia de palomas, en el resto de las especies de las aves no está presente. Fíjense, si alguna vez observaron, ¿no?, alimentarse un ave, van a ver que es bastante característica la forma que tienen de deglutir el alimento una vez que lo toman, ya que elevan la cabeza, estiran el cuello y hacen un movimiento bastante particular, colaborando con el pasaje del alimento desde la cavidad del pico hacia el esófago, ¿sí? Acá también, en el caso de la deglución, cumple un papel importante la lengua, que dijimos anteriormente, no está muy desarrollada en las aves, pero durante la deglución realiza movimientos laterales bastante rápidos y ayuda de esta manera a desplazar el alimento hacia caudal. En cuanto a la motilidad del esófago y del buche, el esófago presenta ondas tanto peristálticas como antiperistálticas. Y en esto me detengo 2 segunditos para comentarles que las ondas antiperistálticas las vamos a observar a lo largo de todo el aparato gastrointestinal en las aves, son características, ¿sí?, en todas las porciones del aparato gastrointestinal. Por otro lado, el buche presenta 2 tipos de movimientos, las contracciones de hambre y los movimientos de vaciamiento. Las contracciones de hambre básicamente están relacionadas con la última ingestión de alimento de las aves. Es decir, cuanto más haya pasado de la última ingestión de alimento, más fuertes y con mayor frecuencia se darán estas contracciones de hambre. En cuanto a los movimientos de vaciamiento, acá es importante resaltar la coordinación que tienen el movimiento de vaciamiento con el estado de reflexión de la molleja, ¿sí? Cuando la molleja está llena, los movimientos de vaciamiento están disminuidos, y cuando la molleja se va vaciando de alimento, se estimulan los movimientos de vaciamiento del buche, ¿sí? Es decir, están muy coordinados con los movimientos de la molleja, con el estado de reflexión, mejor dicho, de la molleja. Esta es una foto tomada en el Zoológico de Buenos Aires hace ya muchos años atrás. Fíjense que acá tenemos un títere de cóndor. No sé si conocen esta especie. El cóndor es una ave hermosa, majestuosa, de las más grandes que hay en la cordillera de los Andes, sobre todo por el tamaño que tiene, digamos, el largo de sus alas cuando las despliega, y aparte porque es un ave que básicamente lo que hace es planear utilizando las diferentes corrientes, tanto frías como cálidas, que hay a bastantes metros de altura. Es un ave carroñera, quiere decir que se alimenta básicamente de animales muertos. Fíjense algo muy característico, si bien este es un títere, está hecho por la gente del Teatro San Martín para poder alimentar a los pichones, pero fíjense que en la cabeza no posee plumas. Esto es algo característico de todas las aves carroñeras. No presenta plumas en la cabeza, con lo cual cuando se alimenta de animales muertos le es mucho más sencillo poder limpiarse y, digamos, de alguna manera sacarse los restos, ¿sí?, de alimento. Acá en esta foto Vanessa Astore, que es una bióloga, le está dando de comer a un pichón de cóndor, y la idea de alimentarlos con los títeres es justamente que ellos no se acostumbren a la imagen de los humanos, que no lo asocien con algo que les sea, digamos, familiar o de alguna manera una imagen paternal, ¿sí? La idea es que después estos pichones que se crían así en aislamiento con respecto a los humanos puedan volver a liberarse, o liberarse mejor dicho, en la cordillera de los Andes, ¿sí? Hacer una reinserción de estas aves, que muchas son pichones de aves que están en cautiverio. Los cóndores son animales que mantienen sus parejas durante toda la vida, son monógamos, y eso hace que, bueno, justamente se pueda
digamos, extraer un huevo, ellos ponen generalmente un huevo, a lo sumo 2 al año. Cuando en cautiverio le sacan el huevo apenas la hembra lo pone, muchas veces vuelven a poner el huevo, pero no lo pueden sacar todo el tiempo porque si no la hembra sospecha que no es un animal, que no es un lugar, perdón, seguro, y entonces no va a poner más huevos. Así que la idea es que sigan poniendo, entonces se le retira uno generalmente al año. Se cría en aislamiento y la idea de este pichón criado en aislamiento es liberarlo en la cordillera de los Andes para que pueda estar en su hábitat natural. Acá tenemos una foto que se ve más claro, el pichón socializando de alguna manera con el títere, ¿sí?, que lo asocia con su papá o su mamá. En este caso sería su papá porque ven que tiene una cresta, ¿sí?, el títere. Esta cresta justamente es característica en los machos, no la presentan las hembras. Y acá se está alimentando el pichoncito. Es un proyecto de conservación de cóndor andino. El proyecto de conservación de cóndor andino en Argentina ya lleva muchos años. Es un proyecto muy interesante y justamente trata de proteger a esta especie que hace tantos años está amenazada porque los seres humanos creen que los cóndores cazan, ¿sí?, básicamente su ganado o también ovejas o cabras que puedan tener. Entonces lo persiguen y lo matan porque lo creen cazador. El cóndor no es cazador, si bien hay algunos trabajos que han visto algunos cóndores cazar, no es lo más común. El cóndor es un ave carroñera y básicamente lo que hace es justamente buscar animales que están muertos. Bien, continuamos con la motilidad gastroduodenal y acá sí quiero que presten especial atención en lo que es la secuencia gastroduodenal. Las contracciones de la molleja se encuentran muy coordinadas con las contracciones del proventrículo y del duodeno. Y ahora vamos a ver cómo sucede esto, ¿sí? Es decir, la molleja es el órgano de alguna manera que comanda todo lo que es la motilidad entre estos tres órganos, que va a ser muy fina y muy coordinada para poder digerir y absorber todos los nutrientes de los alimentos. Recordemos nuevamente que los alimentos llegan intactos a la molleja. La molleja se va a encargar de moler estos alimentos y por supuesto se va a encargar de que los alimentos lleguen al tamaño adecuado y la densidad adecuada para que puedan ser digeridos y absorbidos. Vamos a analizar ahora la secuencia gastroduodenal. Tenemos una primera fase que es la contracción del par delgado de la molleja. En esta contracción queda atrapado el alimento que está más procesado. Luego el píloro se abre y el alimento pasa de la molleja hacia el duodeno, con 2 o 3 ondas peristálticas duodenales que permiten ir distribuyendo el alimento a lo largo del duodeno. En una segunda fase tenemos lo que es la contracción del par grueso de la molleja, que queda atrapado el alimento que está menos procesado o menos molido. El alimento pasa entonces de la molleja al proventrículo gracias a que también en esta fase se cierra el píloro. Por último, el alimento se embebe en las secreciones del proventrículo, ácido clorhídrico, pepsinógeno, y vuelve hacia la molleja a través de las ondas peristálticas del proventrículo. Fíjense entonces esto que mencionábamos en la diapositiva anterior, en donde la molleja comanda, ¿sí?, la motilidad que hay entre estos tres órganos, proventrículo, molleja y duodeno, que están íntimamente relacionados. En la molleja se cumple, como ustedes saben, un rol muy importante en la digestión mecánica del alimento, que no pudo suceder anteriormente, por ejemplo, en la cavidad bucal. Con lo cual, el rol que tiene la molleja es fundamental y trascendental en la posterior digestión y absorción del alimento. Vamos a mencionar dos situaciones particulares que suceden dentro de lo que es la motilidad gastroduodenal, siguiendo con la motilidad gastroduodenal, que son los reflujos intestinales y la expulsión oral.
Los reflujos intestinales se inician con la aparición de una o dos ondas de presión intraduodenales y lo que hacen es producir el transporte del alimento o el quimo que se encuentra dentro del duodeno nuevamente hacia la molleja, ya que se inician con esta aparición de las ondas de presión intraduodenales y luego se produce un movimiento antiperistáltico que traslada el quimo nuevamente hacia la molleja. Aquí entonces podríamos completar nuestro ciclo que comenzamos a estudiar anteriormente con las ondas gastroduodenales, en donde el alimento va desde la molleja hacia el duodeno, desde la molleja al proventrículo, del proventrículo a la molleja, e inclusive también en ciertas situaciones, generalmente algunos libros dicen que esto sucede cada 20 o 30 minutos, se encuentran se producen, mejor dicho, los reflujos intestinales, que trasladan entonces el alimento desde el duodeno hasta la molleja nuevamente. Otra situación particular que se da, y se da solamente en las aves carnívoras, es la expulsión oral, que es la expulsión del material indigestible. ¿Y a qué llamamos material indigestible? Al pelo, a las plumas de otras aves, a los huesos, ¿sí? A las uñas, todos estos tejidos que no pueden ser digeridos y que entonces las aves carnívoras lo van a expulsar. Se compacta intragástricamente y luego se expulsa oralmente. Esto no tiene nada que ver con el vómito, con el reflejo del vómito, es otro tipo de reflejo y sucede generalmente o está relacionado con el ritmo circadiano. Es decir, en muchas aves ocurre generalmente en las primeras horas del día al amanecer. Y continuando con la expulsión oral, acá tenemos al águila. Esta es una especie, por supuesto, carnívora. Fíjense las garras, la característica del pico, lo que estamos hablando de la variabilidad que hay, ¿no?, entre cada una de las especies, de acuerdo, por supuesto, al tipo de alimentación. Y, por supuesto, esta es una especie que sí sucede en la expulsión oral, ya que hay gran parte del alimento que ingiere que no es digestible, al igual que otras especies carnívoras.